14 de junio, hoy sábado 14 de junio del 2025, con el tema La obediencia del remanente. Está con nosotros desde Venezuela el hermano Roberto Barrios. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, hermanos de diferentes países? Qué gozo y privilegio poder acompañarles en este sábado, como usualmente lo hacemos. Es un verdadero privilegio. Y algo que estaba pensando hace unos minutos es que este último himno fue muy apropiado para con el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Recordemos que en esa oportunidad, cuando Samuel interviene y amonesta al rey Saúl y le dice precisamente esa frase: mejor es obedecer que los sacrificios. Saúl pensaba que por el hecho de que él preservó los animales de Amalek, eso iba a poder tapar su pecado, porque al fin y al cabo le estaba dando algo a Dios. Pero resulta y acontece que el Señor ya le había dado una orden y él había desobedecido. Y por esto Samuel le deja esa frase que, a pesar de que fue dirigida en el tiempo y en el espacio para él, también es un eco que repercute para nosotros en la actualidad. Así que bueno, queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca precisamente de la obediencia que debe manifestarse en el remanente de Dios. ¿De dónde proviene esta obediencia? ¿Será que el remanente de Dios estará toda su vida, por decirlo así, practicando como si se tratase de algún deporte, de alguna destreza física que se pueda adquirir para lograr ser obediente a la palabra de Dios, para poder guardar la ley? ¿O será que el Señor interviene de una manera milagrosa para cambiar el corazón pecaminoso, para darle el poder del Espíritu Santo, la promesa del nuevo pacto, y hacerlo así verdaderamente obediente? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de comenzar ya a leer la Biblia, sencillamente quiero invitarlo, porque cada vez que vamos a exponer y estudiar la palabra de Dios, hay que invocar al Señor para que Él pueda darnos el entendimiento. Así que vamos a tener una breve oración sencillamente para pedir el permiso a nuestro Dios de abrir su palabra y de poder interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas rápidamente y voy a tener yo una palabra de oración para comenzar con nuestro tema. Padre Celestial, Padre Eterno, te agradecemos por el privilegio de tener tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos puedas ayudar a entenderla. Nosotros comprendemos y sabemos que en nosotros no hay sabiduría, no hay entendimiento de ningún tipo, y por ello queremos pedirte que tú nos puedas dar ese conocimiento en Cristo Jesús. Exalta su nombre, Señor. Permite que Él puede vivir en nosotros y que nos pueda hacer verdaderamente obedientes por medio del cumplimiento de su promesa. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada hermano que está aquí presente, a sus familias, a sus hermanos en la fe, y permite que podamos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, quiero comenzar como introducción comentándoles que la palabra remanente, si usted ya tiene un tiempo en la iglesia, yo me bauticé en el año 2011. Y recuerdo que desde ese entonces el concepto de la palabra remanente ha estado muy presente en todas las predicaciones que he escuchado, y probablemente usted también. Entonces, al pasar esto, nosotros podemos caer en la tentación de pensar que el concepto del remanente viene a ser algo medularmente adventista. Pero como les dije, cuando tuve la oportunidad de anticipar el tema, no se trata de un concepto que maneja únicamente la Iglesia Adventista históricamente desde su fundación. El concepto del remanente está presente en la Biblia incluso desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Israel. Dios siempre habló de un remanente. Hay muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar haciendo una especie de revisión histórica por algunos profetas, algunos acontecimientos históricos, para saber cuál era la característica del remanente del que hablaba el Señor. Ahora, miren, yo les voy a pedir algo antes de iniciar con la lectura. Les voy a pedir que ustedes estén atentos. ¿Por qué? Porque mediante nosotros vayamos leyendo, yo quiero que usted ahí en su casa vaya pensando en las características del remanente. Es decir, si yo leo un texto que de repente diga, bueno, el remanente hace esto y está en tal lugar,
por favor, guarda esos detalles, porque va a ver cómo el Señor va a conectar todo desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis y nos va a dar una descripción clarísima de lo que es el remanente y cuáles son sus características, incluyendo de dónde proviene su obediencia, la obediencia que caracteriza al remanente. La primera historia que vamos a leer, vamos a tratar de hacerlo rápido para avanzar, está en Segunda de Reyes capítulo 19. Y les voy a decir algo de manera personal. Esta es una de mis historias favoritas, porque verdaderamente es un milagro impresionante de parte del Señor. Probablemente usted también la ha leído en el libro de Isaías, en el capítulo 37, y es esa historia en donde el rey Ezequías, que era un rey justo, según lo que dice la palabra de Dios, fue prácticamente encerrado por el rey Sennacherib, quien rodeó la ciudad de Jerusalén, ya habiendo derrotado a otros pueblos, dispuesto a conquistar el pueblo de Dios. Sennacherib era un rey asirio, y déjeme decirle algo, en la estela de Sennacherib, que está hoy en día en el Museo de Londres, hay un escrito en donde los escribas de Sennacherib dicen que él encerró al rey de Judá como un pájaro en una jaula. Así que de esto de lo que vamos a hablar hay evidencia arqueológica. Fíjese usted lo bueno que es Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículo número 1, y vamos a leer hasta el 4 para dar un poco de contexto. Dice así la palabra de Dios. Cuando el rey Ezequías lo oyó, aquí los enviados por el rey Sennacherib le habían dicho al pueblo de Judá que los iban a conquistar, que no creyeran en Egipto, que no creyeran en su Dios, porque los dioses de las demás naciones no habían podido salvarlos de las garras del rey de Asiria. Así que aquí dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y dice el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperiar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración ¿por quién? Por el remanente que aún queda. Entonces, hermanos, vemos, para generalizar y resumir, que el rey de Asiria tenía rodeada Jerusalén, parecía no haber escape. Entonces el rey Ezequías envía a sus oficiales a que vayan hasta el profeta Isaías y le digan que oren, que clamen a Dios para que el Señor pueda salvar al remanente de su pueblo. Y fíjense, vamos a adelantar un poco en el mismo capítulo 19, sencillamente para ver cómo termina la historia. Vamos a leer el capítulo 19, versículos 29 en adelante. Vamos a ver cómo terminó el Señor de resolver esta problemática. Dice así, y esto te daré por señal. Aquí ya Dios le había dado la certeza a Ezequías de que le libraría. Ahora le va a decir una señal para que él tenga seguridad. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Versículo 30. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Pero ahora atención al versículo 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Primera pista, hermanos, para que ustedes vean cómo esto está presente cada vez que se habla del remanente, o por lo menos en la gran mayoría. Hay una relación entre el remanente y el monte de Sión, y ya lo vamos a ver. El versículo 31 que acabamos de leer dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión
los que se salven. Así que vamos a ver cómo hay una relación entre el remanente del pueblo y el monte de Sión, y también vamos a explicar qué es lo que significa. Vamos a hacerlo con la Biblia y vamos a adelantarnos ahora al versículo 35 para conocer cómo terminó la historia. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Así que fíjense la maravillosa gracia que tuvo Dios para con el pueblo de Judá, que sin levantar ellos una sola espada, ellos ya estaban vencidos, ellos ya estaban rodeados por el pueblo de Sennacherib, por el pueblo de Asiria. El ángel del Señor en una sola noche mató 185,000 hombres y prácticamente ganó la guerra por Israel. Luego Sennacherib, termina diciendo el texto, que fue hasta su ciudad y allí fue asesinado por sus propios hijos. Así que vemos cómo el Señor obró esta maravilla. Pero lo importante es que en los versículos anteriores que leímos se hace la mención de un remanente. Y en esta historia Dios salva al remanente de ese pueblo. Ahora vamos a ver también en otros escritos proféticos cómo este mismo concepto de remanente se ve estrechamente ligado con el pueblo de Dios. Vamos ahora al libro del profeta Isaías y vamos a leer el capítulo 49, los versículos 5 y 6. Isaías 49, versículos 5 y 6. Dicen así: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas, ¿qué cosa? Mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que aquí en el libro del profeta Isaías vemos que la misión que el Señor le encomienda no es solamente el del reunir el remanente de Dios, sino que también, incluso por medio de ese remanente, porque si usted lee el contexto de Isaías 49, usted verá que se está refiriendo al pueblo de Israel llamándolo mi siervo. Entonces, a través de ese remanente, tenían que ser luz para las naciones. Una profecía que nosotros sabemos que se cumplió con la predicación del Evangelio. Luz para las naciones, más allá del pueblo judío. Aquellos pueblos que no conocían al Dios de Israel, lo conocieron a través del conocimiento del Evangelio. Y eso lo vemos sobre todo en el ministerio del apóstol Pablo y de muchos otros discípulos del Señor. Entonces ya tenemos varias características, fíjese. Tenemos un remanente que está ligado con el monte de Sión y ahorita vamos a ver por qué. Pero también tenemos un remanente cuya misión es llevar la luz de Dios hasta lo último de la tierra, iluminar a cada familia humana con la luz que proviene de su Señor. Esa es la misión del remanente. Por supuesto, para que el remanente pueda llevar la luz, tiene que andar en luz. No podemos usted y yo llevar la luz si estamos en oscuridad. Así que este remanente, por supuesto, si predica de un Dios que es capaz de cambiar el corazón y de hacer obediente al desobediente, este mismo remanente tiene que ser un pueblo preservado, santo, apartado para su Dios. Y ahora vamos a leer otro capítulo profético bien interesante, sobre todo porque tiene un paralelo muy marcado y tiene una interpretación dada en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles del Señor Jesús. Este capítulo está en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo número 28 y también el 29. Seguramente usted conoce estos versículos. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dicen así: Y después de esto derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, estos versículos fueron citados por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos para identificar lo que pasó en su tiempo
cuando el Espíritu Santo fue derramado, empezaron a hablar en diferentes lenguas y se bautizó una cantidad de hombres increíbles en aquel día. Y no solamente eso, no lo incluí aquí para no hacerlo más largo, pero usted lee el capítulo número 2 de Joel y se da cuenta que este derramamiento se da en dos partes. ¿Por qué? Porque existe una lluvia temprana y también una lluvia tardía. Y nosotros como adventistas conocemos por medio del espíritu de profecía que esa lluvia tardía también caerá sobre el pueblo de Dios en los últimos días para que el evangelio pueda ser predicado con poder. Pero entonces vemos en estos versículos que se nos habla también sobre de un remanente del pueblo de Dios, un remanente que participa del Espíritu Santo para así predicar las buenas nuevas en todo el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice en el versículo 30 en adelante. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y ahora aquí viene la mención en el versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí está la mención, hermanos. Y si usted se dio cuenta, está la conexión también con el monte de Sión. Del monte de Sión saldrá la salvación y como dice el versículo, también entre el remanente, el cual habrá sido llamado por Dios. Así que en estos versículos, que son citados literalmente en el Nuevo Testamento por parte del apóstol Pedro, también se nos habla de un remanente ligado al monte de Sión. Ahora, última mención profética que vamos a hacer. Les anticipo algo, hermanos. Hay muchas más menciones del remanente, por ejemplo, en Ezequiel, en Jeremías, en varios de los profetas menores. Yo solamente incluí algunas para no hacer el tema demasiado largo, pero yo le invito en el nombre del Señor a que usted pueda investigar, a que usted pueda leer su Biblia, para que usted vea cómo de principio a fin la Biblia habla acerca de este concepto del pueblo remanente. Bien. Ahora, por ahora vamos a leer entonces, por último, Abdías, que es uno de los llamados profetas menores, un libro bastante pequeñito que está en el Antiguo Testamento. Abdías capítulo número 1, versículo número 17. Fíjense ustedes lo que dice aquí la inspiración. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. ¿Y será qué cosa? Será Kadosh, santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí no se puede ser más claro. Habrá un remanente en el monte de Sión, el cual será qué cosa? Será santo. La palabra kadosh en hebreo quiere decir apartado, específicamente cuando se refiere en cuestiones del sacerdocio, apartado para el servicio de Dios. Así que Dios va a tener un pueblo apartado, va a tener un remanente fiel que según la declaración profética se manifiesta en el monte de Sión. Ahora, hermanos, ya dejando un lado un poco, aunque vamos a citar uno después, un poquito más adelante, ya dejando a un lado el recuento histórico de cómo los profetas del Antiguo Testamento hablan del concepto del remanente, debemos tener en cuenta que incluso los salmos proféticos nos hablan de un remanente, pero más específicamente nos dice cuál es el carácter del remanente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros queremos pertenecer al pueblo remanente, que Dios quiera así sea, nosotros debemos saber cuál es el carácter que va a manifestar este pueblo. Y los salmos proféticos lo dejan de manifiesto de una manera clarísima. Acompáñenme, por favor, al Salmo número 15 y vamos a leer también el Salmo 24. Pero primero vamos a leer el Salmo 15, los primeros 3 versículos. Fíjense ustedes cómo se plantea esta pregunta tan maravillosa en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Según lo que leímos en los profetas anteriores, ¿cuál es el monte santo de Dios? Es el monte de Sión, en donde va a estar el remanente de su pueblo.
Y aquí el Salmo 15, versículo 1 se pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Y ahora fíjense el versículo número 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Saben qué? Voy a hacer un paréntesis rapidito. Hace unos días una hermana me preguntaba acerca de esta última frase que dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y ella me preguntaba, hermano, ¿qué significa esa frase? Entonces yo investigando un poco acerca de esa última frase, me di cuenta que lo que quiere decir no admitir reproche contra el vecino es que cuando a una persona le iban a contar algo malo acerca de su vecino, la persona ni siquiera escucha. Dice, oye, mira, no me hables mal de esta persona. Yo no necesito saber eso. Entonces, fíjense ustedes el nivel de integridad de lo que se está hablando. Y esta gente, la que es íntegra, hace justicia, habla verdad y ni siquiera admite reproche contra su vecino, es la que habitará en el monte santo de Dios. Esto es muy interesante. Este es el carácter que manifiesta el remanente fiel de Dios. Y ahora vamos a relacionar esto con lo que dice el Salmo 24, que también está muy relacionado. Salmo 24, vamos a leer a partir del versículo número 3, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es la misma pregunta del Salmo 15, fíjese. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Prácticamente, queridos hermanos, estamos hablando de dos salmos paralelos, el Salmo 15, el Salmo 24. Se preguntan, ¿quién morará en el monte santo del Señor? Y el mismo salmo, por medio de la inspiración divina, se responde, aquel que es íntegro, aquel que no habla calumnias, aquel que con su lengua dice toda la verdad, aquel que hace justicia, ese es el que morará en el monte del Señor. Y nosotros tenemos que decir amén. Nosotros decimos amén, Señor, claro que sí, pero hay un detalle que seguramente usted ya se habrá dado cuenta, que a pesar de que esto es muy bonito de leer, nosotros tenemos el grave problema de que nos cuesta mantener esa integridad. Nos cuesta el hablar justicia todo el tiempo. Nos cuesta no admitir reproche contra su prójimo. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo, queridos amigos y hermanos, tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, el hacer el bien no nos gusta tanto como hacer el mal. Y esto hay que decirlo con total claridad. Decir lo contrario sería negar la Biblia. No en vano el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que tenemos que ser sinceros. A nosotros en nuestro estado natural nos gusta es hacer lo malo. No nos gusta hacer lo bueno. Pero para bendición de nuestras vidas, la Biblia tiene promesas que dicen de manera clara que eso que a nosotros no nos gusta hacer, eso que para nosotros es tan difícil porque es poco placentero en nuestro estado natural, puede ser una certeza en Cristo Jesús. Puede ser una realidad en nuestra vida por medio del poder de Dios obrando en el corazón humano. Así que la obediencia, la santidad que requiere Dios de su pueblo remanente no sale realmente del corazón humano en su estado natural, sale de un corazón regenerado, como lo vamos a ver. Pero sencillamente para terminar con este tema de los salmos, quiero leer el último escrito profético que está en Sofonías capítulo 3. Sofonías es otro profeta menor, es un libro también pequeño del Antiguo Testamento. Y yo les quiero pedir que ustedes, el versículo 13, vamos a leer desde el 11, pero cuando lleguemos al versículo 13, usted recuerde los dos salmos que acabamos de leer y usted se responda a sí mismo si se parece o no se parece la respuesta. Sofonías capítulo 3, versículo número 11, y vamos a leer hasta el 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte.
y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí viene el versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos, ¿se parece la condición del remanente de Sofonías a lo que nosotros leímos en los Salmos 24 y 15? ¿Será que sí? ¿Será que se parece también a lo que leímos en Isaías? Por supuesto que sí, porque nosotros vemos que la palabra de Dios tiene una profunda conexión. Y este concepto de remanente que se nos dice en varios profetas, incluso en los escritos sapiensales del rey David, es el mismo concepto que siempre ha estado en la mente infinita de Dios. Dios siempre ha querido preparar un pueblo remanente que haga justicia, que sea santo y en cuya lengua no haya ni siquiera un rastro de engaño. Y acabamos de decir que sí, que para el ser humano es imposible, pero como dijo el Señor Jesús, pero para Dios todo es posible, mis hermanos. Y vamos a ver de qué manera lo puede hacer posible. Ahora sí, nos quedamos ya con el recuento histórico de todo lo que el Antiguo Testamento decía. Pero ¿cómo podemos conectar esto con el remanente que va a permanecer en pie cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra? Cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, la Biblia y específicamente el libro del Apocalipsis nos habla de un pueblo que va a permanecer aún en medio de una de las persecuciones más terribles de la humanidad. Y ese pueblo, por la ayuda de su Dios, morará con Dios y le adorará cuando venga el Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 6, porque esto es muy interesante. Estamos hablando del contexto de la apertura del sexto sello. Y van a ver lo que se produce cuando en el libro del Apocalipsis se abre el sexto sello. No tenemos quizás mucho tiempo para hablar de los demás sellos, pero bueno, en otra oportunidad podemos hablar acerca de profecías del Apocalipsis. Apocalipsis 6:12, vamos a leer hasta el 17. Y dice así la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, ¿sí? Cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y ahora fíjense ustedes en la pregunta, esto es importante, la pregunta que formula el versículo número 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta es interesante porque estas personas que le piden a los montes que caigan sobre ellos para escapar de la ira del Cordero, se preguntan quién puede permanecer en pie delante de este acontecimiento tan magistral. Cuando ven al Cordero en su majestad aparecer en las nubes, cuando toda isla es removida, cuando estos acontecimientos parece que el mundo va a ser destruido, pero aparece entonces el Señor en toda su gloria, ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién puede superar los cataclismos del mundo para recibir a su Señor, no solamente en una actitud de adoración, sino de pie, con dignidad, con firmeza, por haber resistido todo lo que acontece en el mundo? La respuesta, mis hermanos, está en el capítulo siguiente, el capítulo número 7. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y fíjense esto, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ah, esto es interesante, ¿por qué? Recuerden ustedes que cuando se escribe el libro del Apocalipsis, así como cualquier otro libro de la Biblia, no existían los capítulos. Es decir, nosotros sabemos que este es el capítulo 7, pero para la mente del escritor, del apóstol Juan, en realidad esto es una extensión de lo que él viene relatando en el capítulo 6. Así que cuando él dice y él describe estos 144,000 que deben ser sellados, lo hace como respuesta a la pregunta que se formuló en el versículo 17 del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, los que se sostienen en pie son estos 144,000 que van a ser sellados con el sello del Dios vivo. Así que incluso antes de que los grandes juicios de Dios caigan sobre la tierra, hay una tarea de sellamiento sobre la frente de estas personas, sobre la frente de este pueblo remanente. ¿Para qué? Para que permanezcan fieles a Dios, para que permanezcan gozosos esperando a su Señor a pesar de la tribulación. Tribulación como la describe el capítulo número 13 de Apocalipsis, que enseguida la vamos a leer. Pero fíjense cómo esto se relaciona también con algunos escritos del Antiguo Testamento. Vaya conmigo rápidamente a Isaías capítulo número 8 y versículo número 16, para que ustedes vean cómo esta figura del sellamiento está presente también en el Antiguo Testamento. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio y sella qué cosa, sella la ley entre mis discípulos. Así que vemos que este sello del que se habla en Apocalipsis, capítulo número 7, con el cual es sellado las frentes de estos 144,000, según Isaías 8, es el sello de la ley. Se sella la ley en la frente de las personas, de los 144,000. ¿Por qué la ley y por qué en la frente? Bueno, fíjese, vamos a leer un pasaje que nos va a dar luz acerca de esto en Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4 en adelante. Fíjense lo que dice este maravilloso texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantas. Y atención al versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas indicaciones que dio el Señor de ponerla como señal en la mano, como frontales entre los ojos, ponerla en las puertas, era una costumbre precisamente para que el pueblo nunca se olvidara de la ley, para que no se olvidara de darle cumplimiento en ningún momento. Porque si usted está en su casa y usted en el umbral de su puerta tiene la ley de Dios, usted enseguida lo recuerda. Tengo un amigo que en su casa tiene en una pared escrito los 10 mandamientos y cada vez que voy a su casa y los veo, siempre los leo, siempre recuerdo lo que dicen los 10 mandamientos y wow, es increíble. Entonces fíjense que lo que el Señor quería por medio de estas ordenanzas era indicar que la ley debía ser aprendida, que debía ser guardada, que debía ser atesorada por el pueblo para ponerse por obra. Pero, queridos amigos, les voy a dar una noticia que posiblemente no sea muy buena. Por más que nosotros escribamos la ley en los umbrales de las puertas y las pongamos en los espejos, las pongamos en nuestra cocina, muy probablemente por culpa de nuestra naturaleza, igualmente no vamos a guardar la ley de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía serios problemas con las tablas de multiplicar. Yo no sé si usted habrá pasado por eso,
pero para mí eran muy difíciles. Y algo que hizo mi mamá para que yo las recordara es que tomó unos trozos de papel y empezó a escribir las tablas de multiplicar y las empezó a poner en los lugares que yo frecuentaba. Entonces, cuando yo entraba a mi cuarto, veía en la puerta algunas de las tablas de multiplicar. Cuando iba a la cocina, veía otra. Cuando me iba a cepillar los dientes, veía otra. Y así sucesivamente. Y así poco a poco las pude aprender, pero igualmente no me las aprendí todas. Entonces, fíjense, nosotros podemos poner el mayor esfuerzo para aprender la ley de Dios, para sabernosla de memoria, no tiene nada de malo de eso. El problema es pensar que por el hecho de que nosotros pongamos un esfuerzo humano para guardar la ley de Dios, entonces eso significa que vamos a llegar a guardarla en pleno. Pero hay algo diferente con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este sello que se coloca en la frente, que se coloca en los 144.000, no proviene del ser humano, proviene directamente de Dios, porque los ángeles que describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 están cumpliendo las órdenes de Dios, y así lo dice el texto. Entonces, fíjense que este sellamiento se lleva a cabo por el poder divino y es lo mismo que pasa con la ley. Acompáñeme por favor a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 30 y versículo 6. Pero antes, le doy un detalle. En el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 6 y el versículo 4, se plantea el amar a Dios como un mandamiento. Fíjense que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 6, para saber cómo verdaderamente usted y yo podemos amar a Dios. Versículo número 6, capítulo 30, Deuteronomio, dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, ya lo decía la Biblia. Si amamos a Dios, ¿qué cosa? Guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos, lo dice Juan. Entonces el amor de Dios se manifiesta a través de qué? A través de la obediencia. Pero la obediencia no proviene de nosotros. Nosotros no podemos obedecer naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos dados al mal. Tenemos una naturaleza que le huye a los designios divinos. Ah, pero Dios ha prometido ¿qué cosa? Una circuncisión del corazón, por medio de la cual usted y yo podemos verdaderamente amar a Dios. Y amar a Dios implica la obediencia. Así que llevando esto al plano del Apocalipsis, se abre el sexto sello. Los juicios de Dios caen sobre la tierra, pero aun cuando la mayoría de las personas están aterrorizadas y están hasta maldiciendo a Dios, lamentablemente, hay un pueblo remanente que ha sido sellado, que sus mentes tienen el sello del Dios vivo. Y como lo vimos en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, ese sello implica la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que nos habla acerca del día de reposo. Así que esa obediencia a la ley no proviene del ser humano, no proviene de la fuerza, no proviene de la inteligencia, proviene de Dios, por cuyo poder, según el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, ha circuncidado nuestro corazón para que ese remanente sea verdaderamente santo. Y vamos a seguir leyendo, porque el contexto precisamente del que estamos hablando es un contexto que no está muy lejos del tiempo presente. Fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis 13, que es el texto que nos describe la segunda bestia. Como les dije anteriormente, quizás no tengo tanto tiempo para hablar acerca de los símbolos proféticos del Apocalipsis, pero lo haremos en otra oportunidad. Mientras tanto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo número 11, y vamos a leer rápidamente hasta el versículo 18, porque todo esto es importante que nosotros lo sepamos. Dice así el texto bíblico, Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en donde, en la mano derecha o en la frente. Atención a ese detalle. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y termina el versículo 18 diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El detalle interesante aquí, hermanos, es que nosotros vemos que Dios tiene un sello. Y si nosotros contextualizamos el sello con la ley de Dios y lo comparamos con el versículo que leímos en Deuteronomio capítulo 6, vemos cómo Dios le envía al pueblo a tener qué cosas, señales en sus manos y en medio de sus ojos. Pero fíjense aquí en Apocalipsis capítulo número 13, la bestia, esta bestia y por supuesto el dragón que está moviendo los hilos detrás de todo, promulgan una marca, una imagen de la bestia que será impuesto a cada hombre en donde, también en su mano y también en su frente. Y todo aquel que no obedece y que no adora esta marca de la bestia, se le tiene prohibido comprar y vender. Es decir, prácticamente es una sentencia a muerte, porque si usted ni yo podemos comprar o vender, evidentemente no podemos adquirir comida y eso seguramente es una sentencia a muerte velada. Así que el panorama para el pueblo de Dios que está atravesando por esta gran tribulación, que se mantiene fiel a Dios sin adorar a la bestia ni a su imagen, es un panorama que humanamente no es alentador, pero sabemos, y la Biblia así lo demuestra, que Dios le ha dado a su pueblo promesa. Así como ese bello himno que dice, Dios nos ha dado promesa. Yo no canto muy bien, pero me gusta ese himno. Entonces, fíjense, Dios nos ha dado la promesa maravillosa. Ha prometido a su remanente que le guardará y que permanecerá en ese momento delante, de pie, en esa gran tribulación que azotará la tierra. Y que les voy a decir algo, hermanos, no está lejos. Miremos los acontecimientos mundiales, cómo la geopolítica se está moviendo delante de nuestros ojos, prácticamente implementando un gobierno mundial en el que hoy en día se culpan a los migrantes, se culpan a un grupo, se culpa a la izquierda, se culpa a la derecha, pero muy pronto se culpará a los siervos verdaderos del Dios viviente. Eso es algo que ya podemos ver, que ya podemos evidenciar en el escenario mundial. Así que Dios ha prometido que en medio de este acontecimiento, cuando la bestia se levante de la tierra e intente hacer una figura, una imagen de la primera bestia para que todo el mundo la adore, habrá un pueblo que permanecerá fiel. Y ese pueblo, hermanos, está descrito también en Apocalipsis, no es algo que he inventado. Vamos a leer el capítulo 14, estábamos leyendo el 13 hace unos instantes. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. Antes de leer, les repito, hermanos, recuerden todas las características que leímos en el Antiguo Testamento acerca del remanente y respóndanme silenciosamente en sus mentes cuando lleguemos al versículo 5 si es igual o no a lo que el Señor está describiendo en este texto. Apocalipsis 14, versículo número 1 y vamos a leer hasta el 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Se acuerdan del monte de Sión? Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ahora atención a los versículos 4 y 5. Aquí está el detalle. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, acuérdese, Salmo 24, Salmo 15, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está la clave, hermanos. Y este es el pueblo precisamente que no solamente se mantendrá en pie en el momento de la gran tribulación que ha de caer sobre esta tierra, sino que también promulgará el mensaje del tercer ángel. Y así lo dice el versículo. Vamos a leer el 9 para que ustedes vean cómo el mensaje del tercer ángel es proclamado por este pueblo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12. Aquí está la descripción del pueblo. Aquí, hermanos, está la clave de la obediencia del remanente. Dice el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando nosotros revisamos la Biblia, vemos que la obediencia se produce por la fe de Jesús. Así que el hecho de que este remanente permanezca en pie en obediencia delante de Dios se debe a que tienen la fe de Jesús. ¿Y qué pasa después de esto? No lo voy a leer para no extenderme demasiado, pero usted sigue leyendo el capítulo 14 y va hasta el capítulo 15 y se da cuenta que llegó la hora de la siega de la tierra, donde el Hijo del Hombre aparece en las nubes y por medio de su hoz lleva toda su cosecha al granero celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ya para finalizar, hermanos, sabiendo y conociendo que este remanente que ha sido prometido, que ha sido anticipado desde el Antiguo Testamento, es el remanente que Dios está preparando para la mayor crisis que ha de azotar el mundo, quiero leer un par de citas, perdón, del espíritu de profecía que están en el libro Conflicto de los Siglos, que son unas citas hermosas, muy explícitas. En el Conflicto de los Siglos, en la versión digital, la página 630, y vamos a leer los párrafos 3 y 4. Repito de nuevo para que usted pueda buscarlo y anotar. Conflicto de los Siglos, página 630, párrafos 3 y 4. Fíjese lo que habla la inspiración refiriéndose al remanente del pueblo de Dios y acerca de su obediencia. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Eso dice Conflicto de los Siglos, página 603, párrafo número 3, 630, párrafo número 3. Ahora voy a leer otras dos citas concretas que están en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, esta vez la página 607, 607, los párrafos 3 y 4. Fíjense ustedes, esta es la obediencia del remanente. Ahora,
mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí, citando Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y atención a lo que dice aquí. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Entonces, fíjense, no es un invento de un predicador, no es un invento de un teólogo. La inspiración dice claramente: el remanente del pueblo de Dios debe permanecer en obediencia, porque Cristo Jesús saldrá del santuario celestial y habrá un momento que debamos enfrentar la tentación sin intercesor, únicamente anclados en el poder de Dios. Pero la clave está en Cristo, como dice el siguiente párrafo. Vuelvo a leer página 607, esta vez el párrafo 4. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. La sangre expiatoria de Cristo es la clave. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. Maravilloso. Sigue diciendo la cita: el Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. De todas maneras, allí en el chat están dejando las citas para que usted también pueda leerlas, pueda atesorarlas, pueda aprendérselas de memoria, para que el Señor le pueda dar esperanza y fortaleza. Hermanos, ya para culminar, estamos viviendo tiempos verdaderamente solemnes. Eso no es un secreto para usted ni para nadie. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente importantes. Dios está llamando al remanente fiel a permanecer en obediencia. Esta obediencia no proviene de nuestros deseos, sino de la obra que Cristo hace en el corazón. Guardamos los mandamientos de Dios porque estamos en la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Esas son las características del remanente, pero esta obediencia del remanente proviene del poder de Dios, del poder del nuevo pacto que obra en el corazón, lo circuncida y hace por usted lo que antes le era imposible. Hay un versículo que de verdad a mí me gusta muchísimo en Gálatas capítulo 2 versículo 21, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa debe ser la experiencia del remanente de Dios y debe ser una experiencia suya y mía todos los días de nuestra vida. Crucificar el yo, crucificar el yo todos los días para que sea Cristo el que viva. Porque si vive usted y no vive Cristo, entonces lamentablemente vamos a sucumbir en nuestros intentos de obedecer la ley. Pero cuando Dios habita aquí en el corazón y dice así como dice el Salmo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces nosotros sí podemos vivir esa vida. Nosotros sí podemos vivir esa experiencia. Sí podemos ser verdaderamente obedientes. Y hermanos, como siempre les digo, cuando he tenido la oportunidad de predicar, eso se manifiesta hasta en las cosas más pequeñas de la vida. Y digo pequeñas entre comillas, porque no podemos hablar de cosas pequeñas cuando, por ejemplo,
hablamos de la alimentación, de nuestro estilo de vida, de los vicios que hemos acarreado, no son cosas pequeñas. A veces lo vemos así, pero son cosas que atañen a nuestra vida eterna, porque cuando Cristo obra en el corazón, se manifiesta en cada aspecto de la existencia humana. Así que, queridos hermanos, si usted quiere permanecer y quiere pertenecer al remanente fiel de Dios, yo quiero invitarle a que usted pueda poner el corazón a disposición de nuestro Salvador. Que usted pueda, como decía el texto que acabamos de leer, usted pueda unir su flaqueza con la fortaleza del Señor, que nuestra ignorancia pueda ser suplida por su sabiduría. Y veremos cómo así se cumple la profecía cuando Cristo venga a buscarse a sí mismo, venga a buscar un pueblo tan parecido a sí, que el Señor Jesús pueda declarar que vino a buscarse a sí mismo. Esa es la promesa del Señor. Eso es lo que el Señor quiere lograr. Y no temas por lo indigno que puede ser, ya que el Señor ha prometido que Él tiene poder para levantarte y para hacerte sostener en pie en el monte de Sión con los 144,000 que estarán sin mancha con el Cordero. Vamos a tener una palabra del Señor, de oración, perdón, para agradecer al Señor por este maravilloso privilegio que nos ha dado de poder estudiar su palabra. Así que yo les voy a invitar a que nos pongamos de rodillas y voy a tener una oración por todos ustedes y por mí mismo en esta mañana. Bien, vamos a orar. Poderoso y buen Dios, te damos eternas gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos has regalado de poder estudiar tu palabra, de poder discernir con la sabiduría que proviene de tu Espíritu cuál es el carácter que tendrá el remanente santo de Dios. Sabemos, Señor, que para nosotros es imposible. Si vemos nuestras faltas, lamentablemente caeremos en la desesperación, pero mirando a Cristo obtendremos esperanza, Señor. Fijando nuestros ojos en Cristo Jesús, viviremos una vida que verdaderamente te agrade. Desechando nuestra humanidad, llevándola a la cruz del Calvario y proclamando que Cristo vive en nosotros, alcanzaremos la obediencia que tú deseas. Pero te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan llenarse de la fe que necesitamos para aferrarnos de esa promesa. Sabemos que hemos fallado. Probablemente todos los días fallamos, pero tu palabra dice que 7 veces cae el justo y aún así vuelve a levantarse. Así que te pedimos la restauración por medio de tu promesa y que tú puedas ayudarnos a vivir verdaderamente anclados en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Te pido por todos ellos, mis hermanos, para que su fe no falte nunca, para que no flaqueen, para que puedan permanecer anclados a ti, Señor, sostenidos de tu mano. También te pido por mí mismo, tan falible, Señor, tan imperfecto, para que tú puedas ayudarme también a sostenerme de esa esperanza, aún en los momentos más difíciles de la vida. Padre Celestial, agradecidos estamos contigo. Te damos nuestra adoración y es un privilegio para nosotros poder glorificarte en tu día santo. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Amén. muchas gracias, Damos, hermanos. damos las gracias al Señor, hermano Roberto, también a usted por este claro mensaje sobre la obediencia del remanente. Vamos a dejar hasta acá este culto divino. Creo que el tema fue muy claro y cada uno necesita ahora meditar, volver a leer los textos. Y bueno, agradecer, hermano Roberto, como siempre, su gentileza para compartir la palabra, que el Señor lo bendiga grandemente y que cada uno podamos tener un bendecido sábado, que el Señor nos acompañe. Nos vemos para los que quieren mañana a las 5:30 de la mañana en la madrugada de oración con este mismo link y el próximo sábado a las 11 horas el culto divino el próximo sábado. Muchas gracias a cada uno, un abrazo, gracias hermano Roberto, bendiciones para todos.